Buenas noches a todos, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenida, querida. Bienvenida, Mon. Muchas gracias por compartir ese espacio. Siempre es un honor y un placer tremendo compartir un tecito, un agua, hablando de cosas que verdaderamente nos han movido muchísimo recientemente. Sí, sí, eso mismo iba a comentar, como abrirle un espacio a lo que también nos inspira hoy día de estar acá y creo que hay situaciones en el mundo que nos invitan a reunirnos. Así que desde ahí también viene hoy día nuestra invitación para la gente que estamos esperando que ingrese también. Totalmente. ¿Recuerdas cómo nació esa idea? ¿Cómo estábamos armando todo? ¿En qué contexto? En un inicio, eh, sí, o sea, creo que aparecen como recuerdos, historias más personales hasta el punto de colectivizar y hacer estas invitaciones. Y lo que se me aparece es la sensación de haber escuchado un llamado y haber podido responder a él. Y en esta respuesta, colectivizar este llamado y traer una propuesta a Jonathan, quien relata que parte de lo que yo le estaba invitando, que era como hacer un proyecto que implicara un trabajo más social, más comunitario, él ya lo venía haciendo hace un tiempo, entonces ahí también nos invitó. Hermoso. Sí, fue diseñado en un contexto muy también conectado con las tierras que están muy marcadas por el activismo, ¿no? Se lucharon mucho por estas tierras donde estuvimos, que son las tierras de Patagonia. Entonces compartimos este espacio de naturaleza durante una semana. Entonces ya saben que aislarse del mundo en el círculo de los amigos cercanos siempre te invita a crear una idea que después puede contribuir en algo importante. Ujú, absolutamente, sí. Estaba revisando acá a ver si había llegado personas. No sé si tú pudiste. Hay como 5 personas, hay una persona saludándonos, buenas noches. Excelente, ¿Quieres que empecemos? genial. Sí, de pronto antes de partir me gustaría quizás que nos empiecen a comentar de dónde están. Nosotras no estamos en el mismo territorio, yo estoy en Chile, Paulina está en México, así que si nos quieren dejar algunos mensajes en el chat contándonos de dónde vienen, desde dónde se están conectando, sería genial también para ubicarnos territorialmente. Total, porque es también un acto de colaboración, ¿verdad? Que ya somos mucho más que las fronteras nacionales. Son los, por más que Mm, suena patético la palabra el corazón ahora, pero son los corazones que se conectan a través de las fronteras y es justo en eso donde está el cambio, ¿no? En conectarse, por más que las diferencias culturales mm. pueden estar, pero tenemos mucho más en común. México, Argentina, Chile y también con África, por ejemplo, que pensamos en la realidad, ¿no? Ujú. Sí, creo que aquí hay una bonita comunión y bueno, de acuerdo a lo que yo también estuve viendo en el formulario de inscripción, habían personas de otros territorios. Así que le damos la bienvenida también ahí a todas las personas y qué rico poder estar uniéndonos. Y, y bueno, vamos a comenzar. Hoy día la idea es traer una perspectiva psicosocial acorde también a lo que está aconteciendo en el mundo, ¿cierto? Que hay muchas situaciones que están pasando simultáneamente, hay algunos conceptos que nos permiten orientarnos también y ponerle nombre a los procesos históricos y globales que estamos habitando hoy día, y uno de esos tiene que ver con esto de la policrisis, que es una interrelación de diferentes crisis en diferentes ámbitos y diferentes dimensiones. Y frente a eso, obviamente que la perspectiva social o psicosocial nos ofrece esta posibilidad de entender cómo eso nos empieza a afectar en términos psicoemocionales. Así que hoy día vamos a estar conversando de estas temáticas que son las que de alguna manera nos traen aquí con Polina y lo queremos ofrendar también como parte de lanzamiento también de qué estamos haciendo de nuestra ONG. Así que para partir vamos a comenzar contándoles de quiénes somos, cuál es nuestra historia
Y voy a partir presentándome. Mi nombre es Montserrat Lepé, soy fonoaudióloga de profesión, pero el camino me llevó a involucrarme en el mundo de las terapias más complementarias, justamente porque trabajar en servicios de salud pública me invitó a observar cómo estaba haciendo el servicio humanitario de atención y me encontré con prácticas de salud muy inhumanas, que de alguna manera vinieron a como interpelar el núcleo, el lugar donde yo estaba trabajando y también a hacer ciertos cuestionamientos de cuáles eran los intereses y los valores que me movilizaban en el ámbito de la salud. Así que después de encontrarme con esa realidad e identificar que no era un espacio en el que quizás me sentía cómoda, empecé a ampliar mi territorio de salud y llegué a las terapias complementarias. Así que hoy día estoy dedicada a acompañar procesos terapéuticos. Me he especializado en el área de la psicoterapia y la rehabilitación del trauma. Y dentro de las cosas que me movilizaron también para estar participando en este proyecto, bueno, hay asuntos históricos y familiares que tienen que ver con procesos políticos, en donde crecí en una familia que había sido como tocada también por el golpe militar en Chile y de alguna manera están impresas en mi cuerpo también esas huellas de miedo, de querer alzar la voz y de pronto no poder, o tener que limitarse a decir algunas cosas, o inclusive tener que limitar nuestra acción social. Así que este proyecto también es para mí una manera de reparación, tanto como personal, y que obviamente sabemos que lo personal está intrínsecamente relacionado con lo colectivo, así que también es una manera de poder hacer una reparación colectiva a procesos históricos que muchos países también han vivido, sobre todo en Latinoamérica. Así que, querida, te invito a que nos cuentes de ti y de pasadita, y también como presentar a Jonathan Schultz, que hoy día lamentablemente no nos pudo acompañar, pero que son los otros cofundadores de esta ONG. Muchas gracias, Mona, y se ve que justo muy interesante cómo estabas transformando tu propio dolor, enfrentándose también con algunas causas colectivas, y eso lo llevaste también a bajar en una idea tan interesante como es brindar el apoyo, ¿no?, psicosocial a los activistas. Entonces es también de nuestro propio dolor están haciendo esa organización, ¿no?, como estábamos pensando cómo podemos transmutar y transformar este dolor. Bueno, me presento, mi nombre es Paulina Ruth. Yo, la verdad, empecé a investigar las cosas más espirituales después de enfrentar la muerte cuando tenía 18 años. Y la vida después de la muerte, la verdad, me dolió un montón, y eso me llevó a explorar budismo y teosofía en particular, que me explicaron una relación muy particular con la muerte. Y después, a lo largo de mi carrera en las relaciones internacionales, yo estaba escribiendo una tesis que fue dedicada a los migrantes de Magreb. Entonces me tocó viajar por Magreb, por Algeria, Marruecos, a Francia, también entrevistar a esas personas que estaban sufriendo la crisis de integración y al mismo tiempo como no sabían para dónde, porque en parte sus países fueron económicamente derrotados por el colonialismo que en algún momento acontecía de la parte de Francia. Entonces hacer estas entrevistas ya me movilizaba, ya sentí ese dolor de otras personas que son, no quiero decir las víctimas, pero en algunos momentos fueron rehenes de ciertas circunstancias mucho más grandes que ellos, ¿no?, tratando sí o sí remar esta vida. Y después, cuando me metí en el doctorado, estudié ya la historia de arte, pero fue conectado porque mi tesis fue dedicado a los artistas que luchaban contra las dictaduras en América Latina, pero fueron los artistas que antes eran activistas o políticos o periodistas, que en los momentos de la dictadura estaban completamente paralizados porque sentían que el espacio público está completamente bloqueado, que no se puede expresar tu palabra, tu propia opinión,
Entonces encontraron el arte como justo esa herramienta, y también en varios momentos me tocó entrevistar los artistas de aquel entonces, que algunos todavía siguen vivos, y también varios artistas que hacían artivismo, entonces el arte que está completamente comprometido, y vi ese dolor transformado en una fuente artística, pero no como el escapismo, sino que el arte que está comunicando de una forma muy curiosa las causas sociales, ¿no? Entonces eso también me provocó a buscar varias eh, herramientas como yo puedo, por un lado, ayudar a las personas, y eso transformó en un libro que escribí sobre los arquetipos de la conciencia colectiva, que va a salir este año. Y también en algún momento dije que debo formalizarme, ¿no? Mientras estoy trabajando con las personas, y por eso terminé un diplomado en la UNAM, que fue justo atender las personas en los momentos más difíciles de su vida, que es depresión o riesgo de suicidio. Y cuando nos apareció esta idea, dije, wow, cómo se unieron todas estas cosas, ¿no? Como dices, ¿dónde está el arte, las relaciones internacionales y la psicología, atender a las personas? Y dije, wow, qué hermoso puede ser esa búsqueda y ese proyecto que unió todo el recorrido mío, tanto profesional como universitario. Y, Mm. a, y ahora también un poco presentar a Jonathan Schutz, que es otro cofundador de nuestra ONG, que ahora está haciendo una investigación de la gente indígena, también de los activistas en Perú. Entonces por eso hoy no está con nosotros, porque ya está completamente involucrado en trabajar en el campo, así le decimos. Jonathan fue creado en un entorno de salud por su padre neurólogo, y el consultorio de su papá estaba en su casa. Y cuando él crecía, él obviamente estaba viendo muchas afecciones mentales, lo que estaba sucediendo con las personas, ¿no? Y aunque inicialmente él dice que sintió esta vocación médica, el impacto de los medios, todo lo que estaba sucediendo en el mundo, la globalización, porque en los 90, ¿no?, la globalización estaba muy activa. Ahora estamos en el declive, pero en aquel entonces fue el auge, y estas cosas lo llevaron a las ciencias humanitarias y a la cultura. Y al estudiar estos conflictos sociopolíticos y luchas por los derechos humanos, él tomó conciencia de la historia familiar y cómo fue su historia familiar. Es una historia muy marcada por el terrorismo de Estado, justo lo que mencionó también Mon, pero en Argentina, porque su padre, además de ser médico, era sobreviviente de esa violencia y figuraba en el libro Nunca Más. Quizás ya vi que hay muchas personas que son de Argentina ahora en ese live, entonces creo que conocen este libro. Y él se formó en sociología, comunicación y política, cursando maestrías ahora en gobierno y estrategia, en desarrollo humano, y a lo largo de su vida participaba en movimientos activistas, y formó hasta su propio movimiento cuando tenía 22 años, donde estaban trabajando contra la causa extractivista, ¿no? Como tratando de desafiar ese capitalismo extractivista, porque obviamente en el mundo contemporáneo es el problema, es la enfermedad principal. Y mientras él estaba haciendo sus carreras universitarias, se le despertaron varias inquietudes espirituales, y por eso cuando se mudó a México empezó a profundizar en distintas artes curativas prehispánicas y sabiduría de la gente indígena, sabiduría ancestral, formando como un médico tradicional. Entonces, entre nosotros estamos combinando estas causas sociales, enfrentar las causas más como colectivas, con nuestra propia búsqueda espiritual y psicológica al mismo tiempo, con nuestras formaciones en atender a las personas en distintos formatos y en distintos contextos. Ujú. Sí, gracias por todo lo que compartiste. Veo que finalmente todos estamos de alguna manera como convergiendo desde diferentes tipos de caminos y recorridos, tanto personales como más académicos. Y justamente en esto que mencionaste de estas búsquedas más como espirituales o psicoespirituales, es interesante porque
justamente es en esos contextos donde nos encontramos y donde nosotros nos conocimos y, y de alguna manera hoy lo siento como también un recurso que nos permite orientarnos en el mundo y empezar a entender que efectivamente, si bien también tenemos derechos, también por otro lado podemos tener responsabilidades y creo que parte de este proyecto nace de ese querer tomar esa responsabilidad y decir como, bueno, unámonos, podemos hacer algo. Así que, muchas gracias ahí por todo lo que nos compartiste tanto de ti y Jonathan y me parece importante acá que Mon, una pausa, te escucho tomando entrecortada, que de repente desapareciste. Si pudieras repetir las últimas dos frases, no sé si en YouTube se escuchaba bien, Mon. ¿Me escuchas ahora bien? Ahora sí. Perfecto, sí, estaba agradeciendo toda la historia que nos compartiste. Había comentado que nos encontramos en un espacio de búsqueda también o de desarrollo psicoespiritual y cómo esto podía ser una herramienta también para orientar nuestros caminos. Nos orientaron en términos de que nos conocimos en ese contexto, pero al mismo tiempo tengo esta sensación de que es un recurso que nos permite también orientarnos éticamente en el mundo y desde aquí es de donde también surge, como nuestras experiencias de dolor se encuentran y que creo que ha sido un motor tal vez bastante movilizador. Obviamente no ha sido solo el dolor, sino la capacidad de transformarlo. Entonces, quería compartir, porque justamente el nombre de nuestra ONG es ONG El Mundo Duele, y creo que aquí un elemento interesante respecto al dolor es que justamente nos duele aquello que nos importa, posiblemente aquello que amamos mucho. Y esa es la vuelta interesante que podemos hacer respecto al dolor. Y bueno, tenemos aquí una frase de un psiquiatra y neurólogo que después de una experiencia de estar en campos de concentración, él trae esta frase de que las injusticias sociales duelen más que el sufrimiento físico. Y su frase justamente viene de haber presenciado golpes, quizás incluso asesinatos de sus compañeros que estuvieron ahí en esos campos más de concentración. Y creo que efectivamente en esta capacidad de empatizar, podemos también movilizarnos. Entonces, efectivamente sí podemos empezar a reconocer un dolor, podemos honrar este dolor, pero no solo como un dolor propiamente tal, sino más bien un dolor porque no somos indiferentes ante los riesgos en los que en este caso hoy día está la vida. Me encantó cómo hablaste del dolor, que también puede ser el motor, justo lo que empezó a movilizarme, ¿no? Justo esa energía que me saca de la apatía. Muy interesante resignificar en ese aspecto el dolor, ¿no? Y desde ahí justo lo que empezaste a decir, sale nuestro nombre, el mundo duele, porque nosotros empatizamos con este mundo y al mismo tiempo... A ver. Nosotros Un momento empatizamos que con este mundo y al mismo tiempo se fue la queremos mostrar presentación. que desde toda la experiencia que pasamos, no pasa, no pasa nada, está perfecto. Que justo de toda nuestra experiencia que ahora compartimos, de este dolor que estábamos experimentando al conectarse con las personas, porque Monse también tiene, no sé, miles de personas, se puede decir que atendiste. Posible. Eh, Ajá, y las personas que atendimos con Johnny, entonces al enfrentarse el dolor humano ya sentimos que eh, a ellos duele el mundo, nos duele el mundo y justo sentimos que es un sentimiento que nos acompaña a mucha gente porque después de varias charlas que estábamos dando con esta organización nos estaban escribiendo un montón de personas que decían, ¿saben qué? A mí también me duele y la verdad yo no sé qué hacer con eso. Y justo por esa razón armamos en nuestro sitio web, aquí también en la presentación, ese extracto del diccionario que nos parece que hay algo nuevo que está apareciendo en el mundo lingüístico hasta, que es el mundo duele,
que es una nueva emoción que está abarcando toda la humanidad en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos que ya está formándose nuevo paradigma y nosotros debemos contribuir en esa causa y transformar ese dolor para poder contribuir, no para rendirnos y quedarnos frustrados, ¿no? Esa sensación de angustia que experimentamos nosotros viendo todo lo que está pasando con el mundo, obviamente puede ser transformada, cambiada en algo muy valioso. Absolutamente, sí. Creo que respecto a esto, agregar que de alguna manera las emociones que vamos experimentando a medida que va evolucionando la humanidad están muy asociadas a los procesos que están ocurriendo simultáneamente mientras vivimos la vida y dentro de los estudios que abarcan la emoción. Una teoría justamente tiene que ver con esto, de que las emociones de alguna manera son las construcciones, les ponemos el nombre, esto que tú mencionabas como un nuevo incluso paradigma lingüístico, y desde ahí traemos esta propuesta, que el mundo duele puede ser efectivamente una emoción nacida principalmente en el siglo XXI, justamente por las condiciones y lo que hoy día está aconteciendo. Entonces, desde esto que mencionabas también de la empatía que cada uno también ha tenido en su encuentro, ya sea como histórico familiar o acompañando a un montón de personas, hay un momento, y bueno, tú también comentaste que tu experiencia tenía que ver con el activismo y te encontraste de frente con el dolor de ciertos activistas y su manera también y los recursos que tuvieron para poder canalizar ese dolor. Entonces, pensando en aquello que nos moviliza, nuestra ONG justamente lo que ha sucedido acá es que ha empatizado justamente con un dolor que muchas veces ha estado silenciado, que justamente es de los activistas y los defensores, porque la mayoría de las veces los vemos en la primera línea, los vemos resistiendo, los vemos quizás como teniendo causas o propósitos súper importantes, colectivos, comunitarios, territoriales, pero hay algo que es invisible, que muchas veces nos vemos y que justamente tiene que ver con el dolor, un dolor que ha sido silenciado tal vez por ellos mismos y ellas mismas y que también ha sido invisibilizado a propósito de ciertos estigmas sociales que hay, que de alguna manera podrían incluso hasta socavar la identidad del activista y por lo tanto quedan un poco al margen, incluso como una estrategia para quizás como no valorar su lucha o su causa. Así que el mundo duele, nuestra ONG de alguna manera justamente lo que quiere es como visibilizar y sensibilizar también a la comunidad y al colectivo sobre esto y traerlo como un debate público también, hacernos una pregunta. Estamos como, quizás no tenemos todas las respuestas, pero sí creemos que es súper importante instalar preguntas, empezar a reflexionar respecto a esto y es pues, cómo están los activistas, cómo están esas personas que se levantan tal vez cada mañana motivados por un proceso colectivo o un propósito colectivo más que un propósito personal. Así que creo que es parte como de la base de lo que también nos moviliza como grupo. Sí, muy importante también mencionar, y lo mencionaste quizás por ellos mismos también, es muy cierto, porque en la cultura del activismo el compromiso profundo y el autosacrificio se consideran como virtudes, ¿no? Entonces, la naturaleza del trabajo en defensa de, por ejemplo, derechos humanos exige resiliencia a menudo a costa de justo del bienestar personal y como resultado, muchos defensores anteponen las necesidades de los demás a las suyas. El cuidado personal suele ir acompañado como de culpa, ¿no? Como, ¿por qué voy a cuidar a mí mismo? Yo debo cuidar al mundo. Entonces, buscar apoyo puede parecer hasta una traición a su misión, una de las barreras más importantes para la resiliencia a largo plazo. Entonces, es muy cierto lo que dijiste, que es un dolor invisible no solamente por la sociedad, sino que también escondido. También esa cuestión del estigma, porque los activistas ya enfrentan escrutinio, en algunos casos deslegitimación debido a su trabajo y reconocer los problemas de salud mental puede aparecer para ellos como
vulnerabilidad adicional que podría usarse en su contra, ¿no? ¿Por qué está atendiendo? No puede aguantar, no es demasiado fuerte. Y me gusta mucho la frase de la directora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario de Oaxaca, Jessica Sánchez, que decía que se identifican tanto con su trabajo que les resulta difícil aceptar la vulnerabilidad. A muchos les cuesta expresar sus emociones, no se conectan ni con el miedo, ni la impotencia, ni la tristeza, y en cambio adoptan justo una actitud que puedo con ello. Entonces, en esa desensibilización de las emociones completa, no sienten que les está sucediendo. Eso se convierte en un peso muy agotador, ¿no? Como la capa de superhéroe. Es básicamente un problema que también llevó a ese dolor invisible. Ujú. Sí, sí, creo que desde ahí, de esa invisibilización que ha ocurrido tal vez tanto de ellos como del entorno, es que la ONG, en este caso, El Mundo Duele, justamente nace con el propósito de brindar esta asistencia terapéutica. ¿Cierto? Es como que quizás más en un espacio íntimo, en donde quizás es más seguro expresar esa vulnerabilidad, nosotros hemos podido justamente ir pesquisando el cómo están, ¿cierto? A mí en lo personal me ha pasado que por esas cosas de la vida han llegado personas que o hacen activismo o en algún momento estuvieron haciendo activismo y tuvieron que incluso abandonar sus causas. Y efectivamente no es algo que quizás se comparta colectivamente, sino más bien justamente en espacios más íntimos de seguridad o incluso espacios terapéuticos, y desde ahí justamente el propósito de la ONG es brindar apoyo terapéutico a defensores de la vida. Y por defensores de la vida entendemos agentes de cambio, activistas, líderes sociales y personas que son defensoras también de los derechos humanos o que incluso están participando dando ayuda bajo condiciones de catástrofe, como por ejemplo lo hemos visto hoy día a propósito de los incendios en la Patagonia, tanto en Argentina como en Chile, que ha estado lleno de brigadistas prestando como servicio hasta lo que justo suena ahí una sirena que nos recuerda, ¿cierto? Como que es una labor que no para, ¿cierto? Como que está siempre activa. Y la idea acá es brindarles un apoyo para acompañarlos en sus propias estrategias de cuidado, de seguridad y de protección. Entonces es súper importante acá entender que nosotros hemos optado por comprender a los defensores como sujetos de derecho, más que una persona que requiere protección porque está indefensa. No, creo que todo lo contrario. Generalmente que son muy fuertes, que han tenido que utilizar la fortaleza como un medio de sobrevivencia, pero vemos que a nivel social y general, e incluso legal, hay una carencia inclusive para brindarles servicios de seguridad. Hoy día vemos que el acuerdo de Escazú está intentando justamente traer este elemento como un elemento que ojalá todos los estados y los gobiernos puedan ejecutar, pero ha sido un desafío que eso suceda, y frente a eso creo que es súper importante como no solo garantizar la seguridad, sino que también poder garantizar un derecho a la salud. Y, y nosotros, bueno, sabemos que pueden haber otras organizaciones haciendo lo mismo, pero la verdad es que no es una temática tan visibilizada a propósito de lo que hablábamos antes, entonces no existe tanto apoyo psicoterapéutico o psicosocial para los defensores y las defensoras. Totalmente, justo como para mantener el activismo se requiere mucho más que pasión, se requiere una infraestructura que ahora en el mundo contemporáneo nos falta esa infraestructura. Obviamente hay organizaciones internacionales que están tratando de brindar el apoyo, pero ese apoyo está brindado por los voluntarios, entonces no es un apoyo profesional. Obviamente el apapacho humano siempre es válido, pero en los momentos cuando una persona está en la crisis, en la depresión, etcétera, se considera que mejor lo va a atender un profesional preparado para eso, para poder llevarlo de este hueco, ¿no? Entonces, justo ese problema es muy de infraestructura y lo que queremos es
tratar de ofrecer al mundo una solución y por más que hay otras organizaciones que también lo hacen, colaborar, porque en general no es el aspecto de la competencia, sino que justo el ejemplo de cooperar, porque hay tantas personas que requieren nuestro apoyo, que podemos entre los continentes, entre los países, ir construyendo unas redes. Y es muy necesario porque nosotros estamos sintiendo que el mundo está en la crisis. Y el nombre de esta charla hoy es desafíos psicosociales, ¿no? Y la verdad hay por qué sentirnos abrumados, ¿no? Este dolor es muy, muy válido. ¿Por qué sentimos estos dolores? Porque pasan cosas en el mundo, ¿no? Suceden guerras que no están a punto de acabarse. Los gobiernos están aprovechando de cierta forma de estas guerras, están relanzando varios motores económicos que ya sabemos desde el siglo pasado que para reiniciar el motor económico es una buena herramienta la guerra, ¿verdad? Hay muchísimas personas desplazadas, muchas personas que están sufriendo de hambre, entonces obviamente ese dolor es muy válido. ¿Por qué sentimos tan abrumados que el mundo está yendo a una dirección incorrecta o ya perdimos el mundo? Pero cuando estamos hablando de eso, me gustaría no sonar tan drástica, porque siempre me gustaría recordar de un recurso muy valioso, que es el libro de Steven Pinker, y se llama El declive de la violencia y sus implicaciones, donde él sostiene que la violencia ha disminuido a lo largo de la historia humana, no es solamente ahora cuando aparecieron las redes, nosotros sabemos las cosas que están pasando en Israel, en Palestina, en Rusia, en Ucrania. Entonces, a pesar de esa percepción general de que vivimos que un mundo cada vez es mucho más violento, en la realidad él está mostrando cómo el mundo está evolucionando y la violencia está disminuyendo, por más que en los medios, en el Instagram, donde leemos noticias, eso parece poco real, ¿verdad? Pero él está diciendo que justo las civilizaciones a lo largo de la historia por lo menos empezaron a controlar varios impulsos y con el tiempo las normas culturales y los cambios en la educación promovieron este autocontrol y también la empatía y también la cooperación, reduciendo esa aceptación social de la violencia, porque antes, por más fuerza que tienes física, eres un macho, ¿no? En la época medieval igual tienes el poder, puedes proteger a tu familia, etcétera. O, por ejemplo, durante la Ilustración en los siglos XVII, XVIII, emergieron ideas sobre derechos humanos, razón, progreso, lo que llevó a la abolición de prácticas violentas como esclavitud, la tortura, o apareció como también la revolución de los derechos humanos en el siglo XX, ¿no? Se consolidaron varios movimientos por los derechos civiles de las mujeres, de los niños, de los animales. Entonces siento que estaría bueno encontrar justo este equilibrio, que obviamente están sucediendo atrocidades en el mundo. No quiero cerrar los ojos, no quiero hacerlos invisibles, no prestar atención, pero estar todo el tiempo atento, que estoy en ese punto donde estoy viendo los problemas, pero puedo un poco alejarme y ver que en la perspectiva de la historia hay esa evolución y por ende podemos suponer que en el futuro quizás podemos esperar algo mejor. Y no solamente esperar, pero podemos construir algo mejor, teniendo en cuenta que el pasado nos ofreció algo peor, estamos evolucionando paso a paso. Entonces, hay esta añoranza por el futuro mejor. Sí, me parece súper importante lo que mencionas respecto al tomar perspectiva, ¿cierto? Porque justamente cuando estamos muy implicados y considerando estas narrativas que muchas veces toman mucho protagonismo, tener precaución, porque hay narrativas que nos dejan en estado más de peligro, en estado más de amenaza, y de repente uno cuando mira para atrás o mira desde atrás, ¿cierto? Y ve con perspectiva, puede encontrarse que sí, que efectivamente hay cosas que están sucediendo, hay cosas que están aconteciendo, pero también hay recursos, hay herramientas que podemos empezar a construir, primero si nos encontramos y segundo si también podemos tomarnos un tiempo para procesar. Creo que eso tiene que, o sea, eso se conecta con el objetivo de esta charla, de este conversatorio, porque justamente no queremos
cerrar los ojos ante lo que está aconteciendo y para poder mirar con perspectiva necesitamos empezar a identificar, bueno, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa con las narrativas, con las noticias? ¿Qué nos pasa con lo que está aconteciendo hoy día? Entonces, desde ahí, sabemos esto que mencionábamos al principio, que también es parte de lo que nos trae y nos inspira tanto en nuestro proyecto como estar aquí conversando, es que estamos habitando una crisis global, no es algo que sea nuevo, se ha estado tal vez como estudiando quizás hace muchos años y se ha estimado que en algún punto íbamos a llegar acá. Hay diferentes tipos de, quizás como perspectivas que han estudiado y algunas personas desde quizás como desde lugares más del colapso dicen como que nos vamos a extinguir, pero hay otras narrativas muy interesantes que dice que en verdad lo que está sucediendo es que estamos en un proceso donde estamos como en el clímax de un cambio de paradigma. Entonces, frente a eso, nace esto que tú traías, Polina, de como hay un futuro igual, ¿cierto? Como tener mucha precaución con eso porque efectivamente las narrativas y lo que está aconteciendo hoy día está desencadenando que ante la crisis hayan respuestas más o menos similares que de alguna manera nos permiten encontrarnos y nos empezamos a identificar con que somos varias personas, ¿cierto? Esto que tú comentabas, que nos han escrito muchas personas contándonos como de que esto es lo que están sintiendo y no saben muy bien qué hacer con eso. Bueno, eso es un poco lo que vimos, lo que hemos visto, lo que nos hemos encontrado. Quizás en algún momento también lo hemos experimentado, pero dentro de las respuestas más comunes que están apareciendo hoy, está, por ejemplo, la ecoansiedad, la sensación de sentir que no hay posibilidades de hacer algo, ¿cierto? Que tienen que ver con la impotencia, la depresión, el miedo, la incertidumbre, justamente por esto del qué va a pasar. Entonces, quizás hoy día no hay tantas investigaciones asociadas a esto, pero sí ya se ha levantado muchísima información, incluso los informes de psicología y cambio climático nos están como de alguna manera visibilizando y nos están haciendo ver que está afectada nuestra salud mental por lo que está aconteciendo hoy día, ¿cierto? Y aquí quizás traer algo que aporta el programa de las Naciones Unidas que dice que 6 de cada 7 ciudadanos del planeta experimentaron o están experimentando sentimientos de inseguridad. Entonces, hay algo aquí que de alguna manera nos hace iguales entre todos y todas y que justamente tiene que ver con esto, con el cómo, qué estamos sintiendo, cómo lo estamos tal vez procesando, cómo estamos pudiendo responder. Y lo que más vemos es que esta es la sintomatología que está apareciendo y que en la mayoría de los casos es una sintomatología que nos deja en un estado más de paralización. Por lo tanto, aquí entra como esta importancia de traer estas temáticas y conversarlas. Muy importante porque lo que estás mencionando sobre como parálisis, ansiedad, de miedo, así es porque para algunas personas las crisis desencadenan un pánico, un temor abrumador que las llevan a un estado justo o de hipervigilancia o la mente está paralizada por completo o la mente empieza a fijarse en los peores escenarios posibles, lo que obviamente te puede llevar a un círculo vicioso de ansiedad, a la depresión, por ende, como consecuencia de todo eso, es verdad. Y de hecho hay un estudio que reveló que 70% de las personas manifestaron un aumento de la ansiedad durante acontecimientos globales importantes, como fue COVID, como fue cuando empezó la guerra en Ucrania, cuando empezó la guerra respecto al sector Gaza, etcétera, estos conflictos geopolíticos, desastres ambientales, porque cuanto más imprescindible nos parece el mundo, más buscamos el control y a menudo sin éxito, porque son justo estas situaciones donde no podemos controlar, ya sea es el terremoto o de repente inundación, no podemos de ninguna forma actuar ahí, ¿no? Lo que nos lleva justo a hablar de la impotencia, porque aparte como la base de todo eso es justo de todas estas emociones, la raíz es la impotencia. ¿Por qué puedo sentir la frustración? Porque yo no sé qué hacer y yo no estoy ni seguro que puedo hacer algo.
es esta emoción que es muy intolerable para un ser humano, porque cuando un problema parece demasiado grande, demasiado sistémico, demasiado fuera de nuestro control individual, la respuesta más común es desconectarse por completo, ¿no? Y sin embargo, esa desconexión no es una solución. Si bien la evasión puede llevar en algún momento a un alivio temporal, el mundo sigue siendo inalterado, ¿no? Y la pregunta entonces aquí es, ¿cómo podemos ir más allá del miedo, más allá de la negación, más allá de la parálisis, hacia un compromiso más significativo, ¿no? Eso es precisamente lo que buscamos en esa ONG. Buscamos varias herramientas para ofrecer, para poder encontrar justo cómo podemos atender esa impotencia, qué tipo de herramientas podemos ofrecer para que las personas sientan útiles, porque para un ser humano es muy importante sentir que yo soy útil para la humanidad, ¿no? Como puedo aportar algo. Y la verdad los necesitamos porque no existen los pequeños pasos, los grandes pasos. El cambio social se hace a través de estos pasos chiquititos, cambios chiquititos que nosotros podemos hacer. Pero primero, como atendemos esa impotencia, con establecer esas expectativas realistas una vez que acercamos, ¿no?, a alguna causa, celebrar esos pequeños logros, como no pensar que ahora voy a cambiar el mundo, reflexionar como qué habilidad yo tengo en particular, encontrar esa autenticidad y decir, ok, con esa autenticidad, con mi experiencia única, yo sé cómo puedo contribuir al cambio, ¿no? Como ya sea mediante una organización, educación, apoyo a una causa a su manera, ¿no? Ujú. Sí. ¿Ibas a comentar algo más? No, justo quería como que hables cómo podemos transformar el dolor, entonces me agarraste muy bien. Siempre su Sí, intuición está sí. muy bien afinada. Sí, que creo que es súper importante esta pregunta, que quizás es una pregunta que podemos eh, quizás también invitar al público a que a medida que vayamos también avanzando nos vayan contando en el chat cuáles han sido sus recursos, porque esto que estabas mencionando de la impotencia, de alguna manera, si lo vemos desde una fisiología como muy raíz, muy básica, podemos entender que es una respuesta también de sobrevivencia. Entonces, si nos hacemos la pregunta inicial de, bueno, ¿cómo podemos dejar de sentirnos tan pequeñitos ante quizás una catástrofe que se percibe como muy grande? Una de las cosas iniciales acá justamente tiene que ver con poder empezar a comprender que el paralizarse o la inmovilización puede ser una respuesta natural. Y por lo tanto, eso nos invita a traer esto que se conoce como una mirada más compasiva para con nosotros mismos o incluso con el entorno. Me ha tocado escuchar y me ha pasado desde mi perspectiva personal esta sensación como de veo que la gente no se moviliza. Me gustaría o he escuchado como me da impotencia que la gente no comparta esta información en redes sociales y a priori sacamos conclusiones cuando en verdad quizás la persona no están compartiendo no porque no les interesa, sino más bien porque quizás están con demasiada información o abrumados a propósito de esto. Entonces, creo que aquí un elemento que puede estar ahí como en los cimientos o en las bases tiene que ver con empezar a comprender que todos los seres humanos tenemos maneras distintas de responder, que a veces desde la seguridad y la protección aparecen estas respuestas más de inmovilización, que son respuestas muy primitivas también, muy animales. Hay animales que por preservar su vida se hacen los muertos y los seres humanos y nuestro sistema nervioso ha evolucionado desde ahí. Entonces, desde esta mirada compasiva inicial es donde podemos empezar a decir, ah, ya, parece que mi respuesta tal vez es natural y nos desprendemos de esa mochila de la culpa que de alguna manera puede quizás como incentivar más paralización o más inmovilización. Entonces, cuando podemos traer la compasión hacia tanto hacia nosotros y nosotras como el entorno, nos vamos a encontrar, que es un poco lo que hemos hablado hoy día, nos vamos a encontrar que hay algo colectivo que está pasando. Yo siento que aquí hay un llamado súper importante que tiene que ver con el empezar a llevar a espacios más colectivos o comunitarios la experiencia de lo que está implicando ahora habitar el mundo. Por lo tanto, dentro de quizás como herramientas para metabolizar el dolor, que sería parte de lo que estamos necesitando para
poder transformar estas emociones en acciones que puedan traer cambios, lo primero es procesar lo que estoy sintiendo. Y hay algunos elementos que pueden ser útiles como los grupos de soporte o los círculos de duelo, que vemos que han podido traer tal vez un granito de arena frente a lo que está aconteciendo y que efectivamente quizás sería muy utópico pensar que vamos a poder hacernos cargo del dolor colectivo y del mundo, pero sí el hecho de ya participar en uno o tal vez sentirte invitado a levantar, a colectivizar con tus amigos, con tus familias, ya puede ser un recurso de procesamiento del dolor que impacte no solo en ti, sino también en tu grupo familiar o de amigos más cercanos. Y frente a eso, vemos también que cuando hablamos de dolor, no sé si te acuerdas, Polina, pero en algún momento estuvimos en conversaciones respecto al nombre de nuestra ONG y de lo que podía pasarle a la gente cuando escuchaba el mundo duele, ¿cierto? Sabiendo que el dolor a veces produce como un rechazo. Venimos tal vez de generaciones que no tuvieron muchos recursos para procesar el dolor, entonces sabemos que el cuerpo puede resistirse un poco al dolor. Por lo tanto, una invitación importante acá sería ampliar la comprensión que tenemos respecto al dolor, ¿cierto? Identificar que quizás en el dolor no hay solo dolor, sino tal vez quizás podemos encontrar algunas piezas preciosas que nos indiquen por qué eso nos está doliendo. Por lo tanto, súper importante en esta redefinición del dolor empezar a cambiar un paradigma también respecto a lo que entendemos por el dolor y quizás una invitación a sumergirnos, no necesariamente tan experiencialmente, pero sí con mirada como con perspectiva de que quizá el dolor nos ofrece una oportunidad, que es un poco también las reflexiones que en algún momento llegamos como ONG. Y otro elemento acá que es súper importante, y es que aparte del dolor, también puede haber mucha rabia, mucha ira, podemos sentir que nuestros derechos han sido quizás como violentados o transgredidos y eso nos deja en un espacio quizás no de dolor, pero sí de mucha ira, mucha rabia. Y muchas veces la ira nos deja en un espacio, como en su estructura psíquica, en donde tengo la tendencia a querer encontrar un responsable, un culpable, y obviamente que es un proceso también natural. Y si bien la ira quizás puede darnos un impulso como un motor, a largo plazo no es tan sostenible. Y nos deja en este lugar que más que como quiero responder o quiero hacer algo, pero desde el enojo y porque quiero traer una venganza y porque esa persona hizo algo, ¿cierto? En este caso puede ser como una entidad más grande. Frente a eso nos parece importante empezar a replantearnos justamente los lugares que ocupamos, porque efectivamente hemos podido ser tal vez en algún momento víctimas, pero estar en ese lugar nos quita nuestro poder y lo que justamente hoy día estamos necesitando es poder reconocer que tenemos capacidades, que tenemos habilidades para poder recuperar nuestra acción, nuestra agencia, que yo creo que esa es la diferencia principal entre ser como víctima y quizás como una persona que ya sobrevivió a alguna situación que ocurrió. Y es que en la victimización perdemos nuestra agencia, el poder o la responsabilidad queda como más afuera. En cambio, si hacemos ese movimiento de lugar, habitamos el mundo desde otro lugar que nos permite esta posibilidad de tal vez como hacer algo con lo que nos pasó, sin tener que invisibilizar nuestra historia o nuestro dolor. Coincido mucho con todo, en particular con lo que estabas mencionando de la ira. Ira es un buen recurso para marcar dónde puedo mejorar las cosas, ¿no? Pero después partir desde el otro, ¿qué puedo ofrecer? ¿Vamos a cambiar juntos o voy a entrar en el diálogo sin tener esa energía del enojo, de venganza? Y en lo que atañe a lo que Mon preguntaste respecto a qué tipo de estrategias las personas usan, muy valioso me parece lo que está compartiendo Verónica, coincide también mucho lo de las prácticas colectivas, ¿no? Y también para llevarles un ejemplo inspirador que cuando estamos hablando de metabolizar el dolor, siempre pienso, si una persona está en depresión o victimización todavía en este estado, dice, no, quizás no puedo hacer nada o nada lo que voy a hacer va a importar.
y siempre estoy tratando de ver, bueno, vamos a buscar varios ejemplos, ¿no? Como otra gente lo hizo, que sí es posible, y me atrajo un contexto en los Estados Unidos donde armaron una iniciativa que se llama hasta ahora La Gran Limpieza. Es una iniciativa nacional que moviliza a las comunidades para mejorar los espacios públicos. Dices, ¿cómo puedo movilizarme? Encontrar alguna causa alrededor mío, cerca de mi casa, para que no necesite ir a algún lado, ¿no? Algo mucho más fácil al lado mío. Entonces, los participantes ahí básicamente recorren la basura, plantan árboles, restauran espacios, y en 2022 más de 1 millón de voluntarios participaron en estos eventos de limpiezas locales en todos Estados Unidos, lo que demuestra que estos esfuerzos pequeños y descentralizados, que parecen descentralizados, pueden generar mejoras ambientales a gran escala y también son muy colectivos. Es una iniciativa de un grupo grande que está coordinándose para un espacio mejor, para un futuro vivible, ¿no? Ujú. Entonces es muy valioso encontrar justo esta fuerza en la comunidad, porque la carga del cambio es más liviana cuando se lleva a cabo justo en conjunto, ¿no? Con otras personas. Cómo se puede unirse, ¿no? Con las personas, cómo se puede compartir. Por ejemplo, también otro contexto, justo en la frontera entre México y los Estados Unidos, está trabajando una organización que se llama No Más Muertes, que trabaja a lo largo justo de la frontera para prevenir las muertes de migrantes, y los voluntarios brindan agua, alimentos, asistencia médica a los migrantes que enfrentan estas condiciones extremas, lo que fomenta obviamente la solidaridad entre los voluntarios, justo demostrando que la acción colectiva no se trata siempre de resolver problemas, sino que también de vez en cuando sostener a quienes luchan por resolver estos mismos problemas, ¿verdad? Ujú. Y también una cosita más que quería comentar, que justo lo que mencioné, lo de Pinker, de este filósofo y psicólogo también, que él decía que la empatía y la capacidad de sentir con los demás ha evolucionado mucho, porque la evolución nos ha dado justo a los seres humanos estas neuronas de espejo y mecanismos neurobiológicos en el nivel físico que nos permiten ponernos en lugar del otro. Entonces, eso fomenta la cohesión social, eso reduce la agresión dentro del grupo. Y ahora parece que hasta a nivel biológico estamos mucho más propensos y dispuestos para colaborar y estar adentro del grupo. Mm. Qué importante todo lo que mencionaste. Me quedo con esto de que de alguna manera existen muchas formas de comprometerse o de hacerse responsable y de repente no conocemos todas esas maneras. Tenemos quizás como referencias de ciertos activistas y queremos involucrarnos y claro, vamos, efectivamente, lo primero que vamos a hacer es tal vez mirar las referencias que existen para saber cómo hacerlo y quizás acá en este diálogo traer quizás como algunas propuestas iniciales de que existen muchas formas de participar, ya sea como en una campaña de recoger tal vez la basura o hacer otra acción que sea de cambio, pero no necesariamente convertirse en activista, porque también hay personas que no se identifican con esa identidad, pero sí creemos que las personas al menos que están hoy día aquí presentes, que se inscribieron en esta charla, es porque dentro de su espíritu, de su alma, de su corazón, hay una semilla que los invita a saber cómo transformar lo que están sintiendo para convertirlo tal vez en un aporte. Y a veces se desestima el aporte que podemos hacer, pero la verdad es que es muy valioso. Lo que sí es que antes de quizás como llevar a ese espacio o llegar a ese espacio de la acción, eh, y poder despertar el compromiso, sí podría ser acá interesante hacernos una pregunta de si la acción, las acciones de cambio podrían requerir alguna preparación, ¿ya?
Aquí yo voy a contar algo un poquito más personal, que siento que es un regalo que me trae una persona que justamente he tenido la posibilidad de acompañarla en un proceso terapéutico, que justamente en una sesión ella trae sus reflexiones personales respecto a las causas que las movilizan, cómo esas causas han afectado su salud mental al punto tal vez de tener que quizás como hacer una pausa, ir a mirar profundamente dentro de su mundo interno y dentro de ese proceso que es el que hemos venido navegando, ella trae como un resultado también que tiene que ver con, parece que tenemos que hacernos ciertas preguntas, como qué significa activarse, ¿cierto? ¿Qué es lo que me moviliza? Pensando en que al parecer, para poder ir a cumplir con este deseo, tal vez, o de tomar una responsabilidad, quizás hay algunos elementos importantes que tener en cuenta o en consideración para poder sostenerlo. Entonces, ella justamente traía, y aquí quizás tomo algunas palabras específicas porque mencionaba esto de la importancia de construir y solidificar los cimientos internos, ¿cierto? Entonces, comentaba de alguna manera cómo el proceso también le había permitido hacer como esta reconfiguración de poder mirar su mundo interno, hacer un trabajo más personal para de alguna manera salir fortalecida ante el mundo que de alguna manera también nos pide algo. Quizás hasta, no sé si es como una exigencia, pero nos está haciendo una interpelación, nos está haciendo una invitación. Por lo tanto, quizás aquí traerles y compartirles algunos recursos, quizás más bien generales, respecto a preparaciones iniciales que podríamos considerar antes de implicarnos o querer tomar una mochila o querer apoyar una causa y que justamente tiene que ver con primero, ojalá un trabajo personal, que obviamente no es sí o sí determinante, pero quizás como una sugerencia de salud y bienestar para poder sostener esa causa, ver cómo nos podemos sostener también internamente con aquello que nos pasa, con aquello que nos bota, con aquello que nos moviliza. Otro elemento que ella compartía tenía que ver con el cuerpo, la importancia de preparar el cuerpo físico, sentirse fuerte para sostener. Y sabemos que el cuerpo tiene repercusiones en nuestra estructura psíquica y a medida que este cuerpo está activo, está en movimiento, desarrolla musculatura, va a sentirse más capaz, va a sentir más fortaleza, más seguridad de poder acompañar, sostener y como da lo mismo lo que haga, sino que finalmente es poder estar ahí. Y ella mencionaba algo así como el cuerpo como el primer territorio de agencia o de activismo, justamente pensando en fortalecer también estos cimientos. Y, y dentro de las preguntas que ella se hizo hay algo que es súper interesante que me gustaría traer, que eh, de alguna manera se da cuenta de que aquello que nos duele es porque nos importa, que es un poco las mismas experiencias que trajimos al principio, y por lo tanto, parte de lo que nos mueve no es la venganza, parte de lo que nos mueve no es el querer responder con más violencia, sino que finalmente nos estamos moviendo desde el amor y creo que eso también puede ser muy revolucionario. Como la revolución quizás no solo, o los cambios no solo los podemos hacer desde la indignación, que también es súper importante traerla, pero detrás de ese dolor, detrás de esa indignación, lo que nos está movilizando es que están dañando eso que amamos. Y creo que eso es una respuesta a la que podemos llegar cuando ya hemos hecho ese proceso de metabolizar el dolor, de poder procesarlo e identificar que hay un amor profundo que está como en la base de eso que de alguna manera me daña o me hace sentir incómodo, incómoda. Qué importante lo que estás mencionando respecto al cuerpo, por ejemplo, porque cuando recién empezamos camino, no siempre tenemos confianza que nuestros esfuerzos van a tener alguna repercusión, ¿no? Entonces, y de eso baja la motivación. Por ejemplo, puedo activarme para un mes, para 2 meses, pero después al no ver los resultados, eso me baja. No siento que soy capaz o no veo que mis acciones verdaderamente pueden llevar al resultado. Es un problema bastante grande en el activismo porque están luchando, luchando, luchando,
qué verdaderamente se necesita esa persistencia, y siento que preparar el cuerpo, ya sea a través de deporte, pesas, correr, cardio, lo que sea, es también entrenar la voluntad y persistencia, porque el deporte es el único espacio donde nosotros vamos a poder garantizarnos el resultado. Entonces, si todos los días vas a entrenar, vas a hacer algo, vas a tener el resultado, que obviamente para un cuerpo humano va a provocar la producción de dopamina, que es tan importante para mantenernos mientras estamos en este ámbito del activismo. Y también nos va a enviar las señales a nuestro cerebro que el resultado va a estar. Hay que esperarlo, hay que trabajar y hay que ver cómo va formando este resultado. Y a mí personalmente siempre me encanta esa metáfora, porque creo que la persistencia la aprendí en dos contextos. Uno de los contextos fue la montaña, porque una vez hicimos una subida, un ascenso a la montaña de noche, y fue un ascenso de 12 o 13 horas en ayunas, y fue mi primer ascenso. Entonces, y en algún momento después de 2 o 3 horas, cuando yo entendí que eso nunca va a terminar, por lo menos en próximas 2 o 3 horas, yo necesito rendirme y empezar como justo a elaborar varios conceptos adentro de mi cerebro que me van a poder llegar, porque el cerebro en estos momentos, cuando no ve el resultado rápido, que estamos como la humanidad muy acostumbrados ahora a la dopamina rápida, y eso obviamente impide el activismo. Y otra cosa que pueden experimentar cada uno en su casa, y es muy sanador esa experiencia, es plantar una semilla, porque una vez que plantan una semilla, no crece. Le estás poniendo agua y no crece, y pasa un día y 2 semanas y no crece. Y después, la tercera semana, de un día para el otro, te despiertas y ya es la mitad del árbol, y dices, ¿cómo pasó esto? Porque durante todo de estas 2 semanas, 3 semanas, estaban sucediendo procesos debajo de la tierra que obviamente nuestra percepción humana es muy limitada de ver. Entonces, en este momento, cuando de repente tú ves que este progreso va a ser desproporcional, parece como que no está sucediendo algo, y después ya como el árbol creció a la mitad. Es muy valioso recordar también eso todo el tiempo mientras estamos en este ámbito, porque el activismo no es un sprint, es un maratón que hay que seguir corriéndolo sin esperar que el resultado va a estar mañana, y entender que mejor voy a ponerme estas metas chiquititas que me van a traer algo valioso, ya sea a través de dopamina o a través de cualquier buena emoción, etcétera. Entonces, es justo cómo atendemos ese cuerpo, ¿no? Cómo entrenamos en el deporte nuestra valentía, nuestra voluntad. Creo que es muy importante justo para eso tener este cuerpo físico fuerte, ¿no? Ni hablar de cuando sucede alguna situación como está pasando ahora en Argentina, lo de los incendios en Patagonia, tener físicamente la mano fuerte, las piernas fuertes para poder correr con mucha agua y poder justamente con el cuerpo aguantar todo lo que es necesario para salvar, en este caso, los bosques. Qué importante es eso, ¿no? Entonces ayer hablamos con Mon, tuvimos esa plática privada que pensamos, uy, la estamos grabando, ¿no? En YouTube, y decimos, wow, las dos como tomamos esa decisión, y lo que nos motiva en entrenar y exponernos en distintos contextos de entrenamiento es justo eso, fortalecernos para que la mano que podamos dar sea fuerte, ya sea a la naturaleza o a la persona. Qué importante. Gracias por traer eso, Po. Y lo que les queríamos platicar, que justo de estos ejemplos, ¿no? Individuales, acciones individuales, cómo puede ser una acción individual que nos lleva, en qué podemos inspirarnos, ¿no? Ya sea en los voluntarios que están ayudando, ya sea en educación, ya sea en crear su propio proyecto, una campaña. Y aquí me gusta mucho la activista climática de Gran Bretaña, que es Phoebe Hansen. Ella necesitaba de lidiar con ansiedad ecológica, justo lo que hablábamos sobre la ecoansiedad, ¿no? Cuando se enteró por primera vez del cambio climático, ella podría sucumbir a la desesperación, pero en el lugar de eso, ella creó talleres
para que los jóvenes compartieran sus temores climáticos y generen apoyo comunitario. Y su trabajo con Force of Nature, esa es su justo creación, destaca que reconocer el miedo no es una debilidad, sino el primer paso hacia la acción. Entonces ella creó ese espacio. Y el progreso rara vez se ve lineal, lo que hablamos, ¿no? Ahora de la planta en esa metáfora, pero cada esfuerzo cuenta. Y entonces juntarse con las personas o armar un espacio, si de repente sienten la impotencia o sienten que les preocupa una causa, armar un espacio también es válido. O si de repente sienten que no pueden hasta entrenar, no se habla solamente del activismo, ¿verdad? Armar un grupo donde vamos a correr juntos, ¿no? Ir enseñando, por ejemplo, la importancia de hacer actividad física, ¿no? Estoy hablando de alguna cosa así que es re importante, aunque parezca primitivo en la primera vista. Sí, creo que me gustaría traer acá esto que mencionaste respecto a tu investigación también sobre activismo y el arte, cómo fue justamente un medio de expresión para poder encontrar una forma y creo que eh, tanto si lo hacemos individualmente o colectivamente, el ser humano tiene una capacidad de poder encontrar recursos, ya sea desde la necesidad o desde la sobrevivencia. Por lo tanto, quizás aquí nosotros traemos algunas sugerencias como de, sí, podemos generar ciertas acciones individuales y voy y participo de un voluntariado, quizás de un proceso educativo, creo un proyecto, una campaña, que es lo que tú mencionabas, pero existen un millón de formas en la que quizás podríamos justamente construir canales de expresión, que yo creo que justamente en esta impotencia o en estos estados de paralización, una de las cosas que pierdo o que podríamos llegar a perder tiene que ver con el alzar la voz, el poder expresar lo que siento, el quizás como ponerle palabra a eso que estoy experimentando, por lo tanto, y una invitación quizás acá a que cada persona pueda justamente ir encontrando estos recursos que son recursos muy valiosos y que al mismo tiempo pueden ser recursos de inspiración, como una manera de, cuando yo encuentro una forma de canalizar tal vez lo que me pasa y, y quizás lo materializo en algo, eso puede tener un impacto súper positivo, que a veces en estos estados más como de impotencia o de inmovilización va a ser difícil como visibilizar o darle como el chance y la importancia que eso podría llegar a tener, pero puede ser súper importante. Creo que acá quizás el objetivo es que podamos construir o encontrar nuestros propios canales de expresión, porque el ser humano viene habilitado per se para eso, siempre encuentra la forma. Necesitamos confiar en esa sabiduría interna que está por sobre todo, que justamente se activa frente a momentos de crisis. Como que yo creo que ahí está la doble vertiente de lo que la crisis nos trae, porque puede ser efectivamente muy desgastante, muy dolorosa, pero también hay una invitación a desplegar y conocer estos recursos. Y pensando en acciones individuales, también creemos que es importante, y hemos hablado harto de esto hoy, que tiene que ver con lo comunitario, como ir encontrando esa fuerza que efectivamente, Verónica lo mencionó también en el chat, ¿cierto? La importancia de sentir que no estamos solos o solas frente a esto que está aconteciendo. Creemos que hay un llamado también colectivo a quizás como encontrarse y que juntos podamos también construir las respuestas. El típico dicho que dice que dos cabezas piensan mejor que uno, o sea, imagínense lo que podríamos lograr si empezamos a sintonizarnos eh, colectivamente, sintonizar nuestros corazones en esta quizás como encuentro y comprensión con el dolor. Por lo tanto, algunos recursos acá que podemos empezar a traer tienen que ver con el hacer visible la importancia de trabajar en red, ¿cierto? Construir o participar en foros que nos permitan justamente esto, darnos un apoyo mutuo. Es decir, quizás no sé muy bien qué decir frente a tu dolor, pero ya el hecho de que alguien sepa lo que estás experimentando o haya tenido una experiencia similar,
creo que nos deja en otro lugar de este proceso y nos podría quizás como habilitar quizás como ciertas participaciones o incluso la construcción de foros de apoyo mutuo. Otro elemento que podría ser interesante acá desde las acciones colectivas es la participación política, y cuando hablamos de política no nos referimos a efectivamente estar en un cargo del gobierno, sino más bien hay trabajo territorial que es muy político. Hablar de esto puede ser también muy político. Entonces, la participación ciudadana es muy política también. Hay una frase que viene desde el feminismo que justamente dice que lo personal es absolutamente político. Entonces, estamos como seres políticos, como seres sociales también, necesitamos involucrarnos. Eso puede hacer incluso que nuestra acción se vuelva como autosustentable porque participar nos produce un estado de quizás como de conexión y de mucho alivio, y eso no siempre lo tenemos en consideración. Por lo tanto, aquí también la solidaridad colectiva puede ser un elemento que en vez de desgastarme, nutre mi cuerpo, nutre mis emociones, nutre mi espíritu, y si bien sabemos y vamos justamente a conversar de esto, de que estar hacer acción social puede tener algunos como costos, también estar puede ser sostenible con el tiempo. Estoy más que de acuerdo. Si quieres pasamos a la que sigue. Sí, cuando hablamos de lo colectivo, creo que es muy importante mencionar que ahora a la humanidad le cuesta un poquito cooperar, porque detrás de la cooperación hay muchos miedos, ¿no? Si me van a traicionar, si de repente voy a entregarlo todo y van a abusar de mi ayuda. Y hay un libro que les recomiendo a todos, se llama, creo que está en inglés, no sé si está en español, se llama ¿Por qué cooperamos? El principio de la humanidad, por qué cooperamos, y ahí se habla justo por qué Darwin fue como la maldad para la humanidad cuando inventó esa competición, diciendo que adentro del ADN existe la competición, y la competición ahora nos está molestando para que no podamos justo cooperar, pero cuán importante darnos cuenta de eso y entender que en los tiempos muy antiguos nadie podía sobrevivir a solos, ¿no? A solas. Como decimos en Rusia, cuando estás solo en el campo, este guerrero cuando está solo en el campo no va a triunfar. Necesita a las personas que la están rodeando, ¿no? No puede ganar su lucha, no puede triunfar. Entonces, darnos cuenta que verdaderamente en algún momento nos sembraron a través del darwinismo esta semilla de la competición, quizás nos puede provocar varias dudas en el momento de acercarse a esa cooperación, a estos colectivos, pero ir sabiendo que poco a poco yo puedo descolonizar la mente que está muy ocupada por estos pensamientos y por estos conceptos, ¿no? Y ayer, como estábamos hablando en el siguiente slide, que la esperanza como tal, porque este slide menciona una canción que a nosotras dos nos encanta, quien dijo que todo está perdido, vengo a ofrecer mi corazón. No queríamos escribir aquí, vengo a ofrecer mi corazón, y antes de eso también tuvimos una discusión muy interesante respecto a la esperanza, ¿no? Como qué significa la esperanza. Queremos tener esa esperanza, pero esperanza activa. Por desgracia, dentro del verbo esperar, esperanza vive el verbo esperar en español, ¿no? Pero lo que queremos decir es que hay mucho chance en el futuro, ¿no? Si nosotros podemos construirlo, de verdad no todo está perdido, ¿no? Nosotros podemos ir poco a poco recuperando, regenerando por lo menos el lugar donde estamos viviendo, ¿no? Y al regenerar algo que está dentro de nosotros, regenerar nosotros mismos, regenerar nuestro cuerpo, regenerar el territorio por lo menos que nos rodea, podemos ir construyendo un futuro que verdaderamente vale la pena vivir. Sí, totalmente. Creo que aquí entra esto del cuidar las narrativas que tal vez consumimos incluso en redes sociales, porque hay algunas invitaciones muy quizás drásticas respecto a que no, vamos directo a la extinción, de que no hay nada que hacer. Y la verdad es que si miramos con perspectiva podemos identificar que existen también
otras narrativas, otras formas de percibir lo que está sucediendo y quizás solo estamos en una invitación a cambiar el paradigma, a reformular algunas cosas, a darnos cuenta justamente cómo nos estamos relacionando con el entorno. Y aquí traigo algo que justamente yo siento que lo he aprendido mucho de la naturaleza, específicamente de los hongos, que son los maestros en la colaboración, que de alguna manera históricamente han sobrevivido a todas las crisis, a todas las catástrofes. De hecho, todos los seres que se han alineado y han hecho relaciones colaborativas con los hongos han sobrevivido en el mundo. Entonces, ahí yo creo que hay una clave importante que los seres humanos podemos tal vez ir a mirar y es cómo lo está haciendo la naturaleza, cómo lo hace esa flor para romper el cemento y propagarse y crecer. Así que desde ahí sabemos que obviamente hay personas que ya hicieron estos trabajos de metabolización, ¿cierto? Que son principalmente las personas que ya sintieron o ya han sentido históricamente el impacto, el dolor de lo que está aconteciendo, posiblemente ya se han activado, ya han podido transformar y metabolizar sus respuestas y al mismo tiempo podemos acá quizás traernos una pregunta, ¿cierto? Es como si el hecho de yo ya estar en esta, quizás como comprometido con una causa social, ya sea siendo defensor o apoyando algún proyecto, pudiese tener algún coste, ¿cierto? Y la verdad es que sí. Sabemos que solo el hecho de metabolizar y ponerme al servicio no va a significar que el mundo nos va a seguir o no nos va a dejar de doler. Muy posiblemente el mundo nos va a seguir doliendo y lo que hemos podido identificar, que por una parte no es algo que esté muy estudiado, ¿cierto? Como no hay mucha información o investigación al respecto, pero sí dentro de lo que hemos podido encontrar y experimentar es que estar en esa primera línea tiene un impacto, tiene un coste, ¿ya? Cuando quizás la acción no está tan equilibrada y en esto de que antepongo el bienestar sobre mi propio bienestar, nos hemos dado cuenta que activistas y defensores tienen síntomas de estrés postraumático, sufren de estrés, están con esto que se conoce como fatiga por compasión o un burnout, ¿cierto? Que es un desgaste en todos los niveles, tanto emocional, físico o espiritual, a propósito de que se han visto sobrecargados con sus labores. Sabemos que también sufren depresión, ¿cierto? O se produce este síndrome del activista solitario, en donde siente que quizás no tiene muchos espacios donde expresar lo que le está pasando, o siente que lleva una mochila con mucho equipaje y que la carga solo o sola, o lo que mencionaba Paulina hace un momento, que a propósito de todo esto que acontece, aparece esta desensibilización. Entonces, hay costes. El estar implicado, obviamente, así sin autocuidados o sin recursos, podría ser contraproducente. Dentro de las pocas investigaciones que existen al respecto, sí hemos encontrado que aproximadamente en una encuesta internacional que se hizo para conocer la salud mental de defensores de los derechos humanos, el hallazgo fue que el 38% de los defensores parecían tener trastorno de estrés postraumático o síntomas asociados al estrés que les produce, por ejemplo, como vemos en esa imagen, acompañar a alguien en ese contexto, ¿cierto? Que vemos ahí a un profesional quizás o a un brigadista de salud que efectivamente está brindando una atención, pero en un contexto donde posiblemente sus derechos también son vulnerados o son dañados. En esta misma encuesta, el 15% cumplía con los criterios de diagnósticos de depresión y posiblemente incluso antes de esta investigación quizás ni lo sabían, ¿cierto? Lo descubrieron a medida que les fueron haciendo ciertas preguntas. Entonces, aquí empezar a visibilizar que, claro, nosotros queremos trabajar esto y queremos traer algunos recursos que nos permitan transformar el dolor en acción, pero hacer acciones también podría implicar ciertos costos. Querida, estás silenciada. Estaba tratando de silenciar las alarmas y todo lo que está sucediendo en el fondo.
Justo lo que Verónica estaba mencionando, ¿no? Que en América Latina menos del 3% de gastos de salud son para la salud mental, entonces en las colectivas no hay suficiente recurso para eso. Y a lo que voy, que hay un caso, imagino que hay muchos más, lo único que eso explotó los medios, que un activista de Black Lives Matter en algún momento ya publicó, sin poder encontrar ayuda, publicó en sus redes: hoy me ganaron mis demonios, y se suicidó. Entonces creo que todo eso que está mencionado acá como trastorno de estrés postraumático, fatiga, depresión, todo eso tiene posibilidad de varios pensamientos letales y fatales para un ser humano, ¿no? No es como alguna palabra como tal, es bastante fuerte ese diagnóstico, ¿no? Trastorno de estrés postraumático, depresión, eso empieza a generar varias distorsiones a nivel emocional que ya es difícil mantener tu vida cotidiana, ni hablar de la depresión, ¿no? Entonces lo que puede llevar a las situaciones y a un auge también de, no quiero usar esa palabra, pero sí de las muertes, si no lo atendemos a tiempo, ¿no? Porque así es el contexto, es realidad que no podemos ignorar en este caso, ¿no? Entonces, estar todo el tiempo a tiempo, estar a tiempo y también ir viendo cómo yo puedo activarme, sabiendo que si yo voy a activarme desde el sacrificio, desde encontrar la justicia, eso no va a poder ser sustentable, no voy a poder aguantarlo, ¿no? Por eso es tan importante entender que el activismo en la realidad puede no llevar a todo esto, puede ser sostenible, emocionalmente sostenible. Lo único que hay que tener varias precauciones, ¿no? Hay que tener varias prácticas, tomarse el pulso y entender que cómo estoy ahora, cómo estoy atendiendo la causa que estoy pasando, ¿no? ¿Qué logros yo estoy teniendo sin pensar que, por ejemplo, el activismo no me trae nada, no me trae ningunos logros? No, verdaderamente mira que alcancé esto, porque los activistas tienden mucho a menospreciar lo que alcanzaron también. Obviamente que no solamente activistas, a cada ser humano, ¿no? Dice, oh, no hice nada, no afectó a nadie, etcétera. Entonces es muy importante de una forma adecuada también ir revisando como el primer paso de tomarse el pulso, cómo estoy, ¿no? Porque si yo voy a sacrificarme, ya sabemos que en el avión todo el tiempo nos dicen precaución para el activismo, ¿no? Tú pones mascarilla primero al niño y después sobre ti mismo. No, no es así. Primero sobre ti mismo y después al niño. ¿Por qué? Porque si de repente te sofocas, no vas a poder ayudar a nadie. Entonces es muy importante primero cuidar a ti mismo y después ver cómo desde la abundancia voy a poder ayudar, porque hay una gran diferencia entre ayuda y el sacrificio. ¿Y cuál es la diferencia? Sacrificio es cuando yo estoy dando desde que me falta. Y ayuda es cuando estoy dando desde la abundancia, cuando ya tengo demasiada energía para mí, para mi familia, la estoy compartiendo. Ya tengo demasiada información, colegas, etc., estoy compartiendo, ¿no? Entonces eso es muy importante entender cuál es esa diferencia en la vida, no solamente otra vez repitiendo eso de un activista, sino que de una persona igual. Esa diferencia entre ayuda y sacrificio creo que también es como algo muy bueno como salvavidas para entrar en este mundo del activismo. Ujú. Sí, súper importante lo que mencionaste de que efectivamente si bien pueden haber costos en estar implicado en una causa, puede ser sostenible a medida que justamente generemos este equilibrio entre nuestro bienestar y nuestro autocuidado y el bienestar y el cuidado que queremos ejercer afuera. Y bueno, también mencionaste esto, ¿cierto? De la importancia de estar como tomándose el pulso y traer algunas preguntas que justamente nos permitan como reorientarnos también, el poder empezar a quizás como a percibir el cómo estoy, cuáles son las cosas que busco que se transformen, cómo lo estoy logrando, si eso está siendo contraproducente o está siendo un beneficio con la causa, creo que son las preguntas iniciales que necesitamos, ¿no? Para que el activismo o la agencia pueda ser sostenible o tener, traer energías que de alguna manera nos refresquen y sean renovables. Entonces, otro Totalmente. elemento, ¿ibas a comentar algo? No, Uh -huh. Ajá. Otro elemento
que nos puede ayudar también en esto del poder reorientarnos es hacernos la pregunta de qué tanto nos estamos intoxicando. Y aquí me refiero con esto que se conoce como el síndrome de la fatiga informativa, que es que de repente queremos estar tan al día de lo que está pasando o también en las mismas redes sociales hay tanta información que necesitamos urgentemente aprender a identificar dónde está el límite, cuando el cuerpo ya nos dice que no, para poder evitar la sobrecarga de información que como respuesta podría generar o apatía o desconexión o un aumento, una amplificación de los síntomas que lamentablemente no nos van a permitir implicarnos tantos en el mundo. Por lo tanto, súper importante acá hacernos una pregunta de cuánta información estamos tal vez leyendo, consumiendo, para poder establecer tiempos de descanso y renovar la energía para volver ahí al campo, al trabajo más de la acción. Totalmente, súper importante lo que estás mencionando, porque hay que entender que obviamente hay que mantenerse informado, pero es muy distinto a sentirse abrumado por las noticias emocionalmente, ¿no? Entonces hay que establecer los límites como y cuándo consumes las noticias, pero también quizás ir buscando varias plataformas donde también se ofrecen algunos ejemplos de éxito, se ofrecen historias interesantes que muestran que sí se puede, también algunas soluciones, porque el objetivo es mantener el interés sin agotar sus reservas emocionales, ¿no? Y hay una plataforma que se llama Good News Network. Ellos justo se centran en las historias positivas relacionadas con las iniciativas ambientales y la acción comunitaria. Y al equilibrar esa exposición a la crisis con ejemplos de progreso, esas plataformas obviamente ayudan a las personas a mantenerse informadas, pero sin sentirse paralizado. Uh-huh. Y por lo tanto, justamente de acuerdo a esto que estábamos hablando, para que el activismo pueda ser sostenible, necesitamos sí o sí que dentro de las prioridades esté el autocuidado. ¿Qué significaría esto? Por ejemplo, crear redes de apoyo, ya sea entre activistas o defensores, donde poder compartir la experiencia de lo que implica estar tal vez en la primera línea de defender una causa. Incluso quizás pensar en que si la forma en la que esta persona hace activismo quizás podría estar necesitando una transformación para poder quizás encontrar otros recursos o otras maneras. Puede ser que la crisis a veces dentro de nuestros propios espacios personales o laborales nos trae esta pregunta de que quizás hay algo que necesitamos transformar que hace que quizás la vida que estemos llevando se vuelva insostenible y con el activismo en verdad no es distinto. Y en casos tal vez donde algunas personas sientan que ya es extremadamente necesario o están necesitando como algún apoyo justamente para ya sea como transformar, digerir, gestionar lo que están habitando, puede ser muy importante también asistir a procesos terapéuticos y solicitar atención quizás temprana, antes de llegarnos o llevarnos a estados de mucho estrés o de llevarnos al límite, quizás como entender que la asistencia puede ser necesaria porque puede ser muy, puede haber mucha sobrecarga al estar como enfrentando quizás como solo una causa, sin un apoyo o un lugar donde al menos poder quizás llorar o descargarse, como quizás más que encontrar algún recurso es inicialmente encontrar espacios seguros donde poder expresar lo que significa estar ahí, poner el cuerpo en esa primera línea. Totalmente, coincido con todo y sumando que lo que ya platicamos, ¿no? Trabajar con el cuerpo, saber que el cuerpo es la primera materia que va a absorber el trauma, entonces todo el tiempo estar al tanto, ¿no? Ya sea ir a caminar o juntarse con alguien a hacer caminatas, por lo menos hay muchas iniciativas, hasta Unión Europea creo una iniciativa que se llaman ahí directamente Climate Walks, como las caminatas del clima, ¿no? Entonces, muy importante prestar atención al cuerpo, si les duele algo, muy valioso lo que Mona ha platicado, estar a tiempo de asistir a una terapia. Cuando estamos respirando mientras hablamos, de vez en cuando las personas hacen así,
cuando ya les como se acabó el aire, una vez que cantan o una vez que hablen, empiezan a respirar así porque ya se les acabó el aire. Entonces, para no hacer esto, respirar no en el momento cuando ya se acabó, ¿no? Y hacerlo de una forma abrumante, sino que hacerlo un poco antes, todo el tiempo como ir viendo, ok, mi cuerpo, mis emociones, mis relaciones con otras personas, estoy irritada, enojado, me están marcando algo, entonces voy a asistir a estos espacios, ¿no? Muy importante, como ir viendo que yo soy en el primer lugar, lo que estábamos platicando, ¿no? Que los activistas siempre priorizan el otro y piensan que es debilidad ponerte en el primer lugar. Pero por más que van viajando, escuchen siempre esa frase en el avión porque es muy importante para el activismo como tal. Sí, normalizar también que podrían requerir ayuda al mismo tiempo que la pueden ofrecer al mundo. Sí, y en base a eso es que también hemos construido y configurado también algunas propuestas que justamente pretenden tal vez no resolver todas las problemáticas, pero sí ser unas propuestas o programas de apoyo. Y aquí tenemos diferentes tipos de programas, que es lo que estamos implementando también como ONG. Y dentro de los primeros servicios que ofrecemos es justamente un espacio terapéutico de asistencia, en este caso podría ser de uno a uno, ¿cierto? Que la idea sería justamente poder acompañar, quizás sostener, brindar un espacio de apoyo, de comprensión, ya sea para encontrar nuevos recursos y nuevas formas para volver como a ese campo de acción o incluso para sostener y quizás como solo encontrar nuevas estructuras en las propias estrategias que los activistas también pueden tener, porque sabemos que frente a la falta de programas de acompañamiento, han desenvuelto o construido sus propios programas de autocuidado y de protección, y de repente solo es quizás como reformular esas formas o encontrar nuevas maneras. Dentro también de estos programas que tenemos, uno tiene que ver con retiros de reacondicionamiento, que esto ya apela a un encuentro obviamente presencial de encontrarnos o retirarnos en algún lugar evidentemente estratégico para ofrecer un espacio como de refresco, de descanso y también un espacio terapéutico donde los activistas puedan quizás como encontrarse con otras personas que están haciendo lo mismo y a través de algunos recursos o prácticas incluso de medicinas tradicionales poder ofrecer al menos un poco tal vez como de alivio o procesamiento del trabajo que están haciendo. Otro de los programas tiene que ver con los foros de apoyo mutuo, que aquí lamentablemente se me repitió, pero la idea de esto es canalizar a través de un medio digital un espacio colectivo donde justamente entre activistas y defensores como poder encontrarse e incluso aprender de las estrategias de cuidado o encontrarse en el sostenimiento, también podría ser. Otro de los programas que estamos implementando es el Semillero del Cambio, que esto está destinado más para población como infantil o juvenil, y son programas que la idea es que sean los mismos defensores o activistas quienes también traigan y vengan a contar a través de seminarios cómo es su experiencia y de alguna manera poder incentivar también el activismo o incentivar, perdón, la posibilidad de responder o tener agencia frente a lo que está aconteciendo en el mundo. Y otro programa que es muy importante también es la crianza para un mundo posible, porque sabemos que cuando hay una persona activista que quizás tiene un núcleo familiar, toda la afectación de esa persona no solo repercute en la persona defensora o activista, sino que también repercute en todo su núcleo, y sabemos que los hijos y los familiares de los activistas de alguna manera sufren también las consecuencias de estar activo. Entonces, este programa pretende brindar apoyo justamente a esas infancias, a esos hijos, a esas hijas que de alguna manera podrían tener incluso quizás como
no sé, problemas incluso de autoestima pensando en que sus padres están muy implicados en su causa y quizás no están tanto en casa, entonces la idea es como favorecer ese espacio también de contención y de comprensión. Y creo que se me olvida uno, Po, no sé si Sí, lo tienes ahí como en la ajá. memoria. Sí, cuando estábamos creando El Mundo Duele y por qué hicimos como esta charla para una audiencia mucho más grande, porque sentimos que no queremos dejar las personas que no son activistas, pero igual están pasando por ese dolor por el mundo, ¿no? Por eso creamos un programa que se llama el Círculo de Tertulias. Entonces, básicamente estamos desarrollando una plataforma que va a aparecer en nuestro YouTube, entrevistas, charlas, etcétera, donde vamos a brindar este apoyo a las personas que están pasando por ese dolor, porque no podemos permitirnos solamente atender a los activistas, quizás va a ser imposible para nosotros en terapia uno a uno, pero sí es posible crear una plataforma donde el público más general va a tener el acceso y va a poder utilizar varios recursos que vamos compartiendo, inspirarse de algunas personas, como ellos están digiriendo su dolor y lo están transformando en algo muy valioso, ¿no? Como de esta vida caótica agarraron los ingredientes de sus circunstancias y transformaron en algo que verdaderamente contribuye en la vida social, ¿no? Entonces eso fue la idea de este círculo social para poder de cierta forma ir también teniendo en cuenta que la población, la humanidad está pasando por ese dolor y por lo menos en cierto formato podemos ofrecerles varias herramientas. Ujú. Sí, creo que si en este espacio, ya sea porque esté aquí la persona o más adelante nos vea a través de la grabación de esta charla, quizás como si se sienten como con, identificados con algunas de las cosas que hemos hablado, sobre todo como activistas o defensores, que es el servicio que nosotros ofrecemos o a quienes apoyamos, que se sientan también como con la invitación tal vez de solicitar asistencia, como existen recursos, existen herramientas, estamos creando programas justamente para poder acompañar y lo más importante que es de manera gratuita a estas personas. Así que para cerrar, eh, terminar con este quizás como frase que de alguna manera nos puede quizás como inspirar y que tiene que ver con lo que nos trajo y nos convocó hoy día, que es que ojalá el dolor no nos destruya, sino que más bien nos impulse a crear oportunidades. Creemos que la crisis de alguna manera tiene esa posibilidad de entre que hay algo que necesito procesar, pero al mismo tiempo hay una posibilidad tal vez como de transformar o de crear algo incluso para poder habitar el proceso en el que estamos. No sé si quieres agregar algo por respecto a esto. Totalmente, que seamos arquitectos de un futuro mejor porque verdaderamente adentro de nuestra ONG creamos que es posible y ser este arquitecto sin comprometer nuestra salud mental es totalmente posible, es estar al tanto de lo que está sucediendo no solamente en el mundo exterior, sino que también en el mundo interior y saber que el dolor solamente nos marca y existe para que prestemos atención hasta estos dolores en el cuerpo, ¿verdad? Porque el cuerpo no tiene ninguna otra herramienta para comunicarnos la idea. Entonces el dolor es un lenguaje que lo perciben como una herramienta lingüística más bien que es un sufrimiento, porque el sufrimiento es la reacción hacia el dolor. El dolor en sí mismo es básicamente una señal que algo puede estar ser cambiado, ¿no? Entonces, les agradecemos muchísimo por su atención, por todos los comentarios que nos dedicaron 90 minutos hasta más de su vida para poder acompañar. Ya significa que hacen sus pasos, quizás no son primeros pasos hacia acercarse a esa conciencia colectiva, social, y los agradecemos mucho porque eso requiere mucha valentía, mucha entrega y vamos a esperar sus mensajes en los comentarios. Si de repente quieren apoyar a nuestra organización de cierta forma, brindar servicio psicosocial, también estamos muy abiertos a las terapeutas, a los terapeutas. Que nos escriben los correos, justo Verónica estaba platicándonos que nos mandó un correo, estamos justo en ese proceso de colaborar con una empresa que nos va a apoyar para poder estructurar cómo trabajamos con terapeutas, estamos estructurando todos los
formularios que nos están enviando para ya hacerlo de una forma muy sistematizada. Entonces ahí estamos en ese proceso y les agradecemos mucho con esta inauguración y obviamente si tienen a un activista al lado o son ustedes activistas y están viendo que hay ciertas dificultades, obstáculos que están aconteciendo en su corazón, en su mente, en su alma, en su espíritu, ahí estamos, trabajamos en varios idiomas, tenemos terapeutas tanto que trabajan en inglés, en español, tenemos terapeutas de América Latina, de España, entonces estamos dispuestos para apoyarlos, ¿no? No tanto ayudar porque no creemos en jerarquías que podemos ayudar o mostrarles el camino, nada por estilo, sino que podemos apoyarlos y caminar juntos. Eso sí, sumarme a los agradecimientos de quienes nos acompañaron y muy de acuerdo también con lo que comentabas, como desde el lugar desde donde también nosotros estamos ofreciendo esto. Así que muchas, muchas gracias a todos y todas por venir. Bueno, buenas noches.